Hola a todos y bienvenidos al nuevo video. Aquí vamos a ver cuál es la fuerza resultante al aplicar cuatro fuerzas diferentes a un mismo cuerpo. Tenemos que la fuerza 1 va hacia la derecha con 120 newtons, fuerza 2 hacia arriba en el eje Y con, 190 newtons y fuerza F3 que va hacia la izquierda con 60 newtons y el peso del objeto de 70 newtons. Bueno, sabiendo esto, queremos saber cuál es la fuerza resultante. Se puede hacer de varias maneras. Primero podemos hacer esto de manera vectorial. ¿Cómo sería de manera vectorial? Sé que F1 solamente se desplaza en el eje X, por lo tanto lo puedo ver como 120 newtons, 0, porque no tiene componente en Y. Siguiente, 190 newtons hacia arriba, es decir, en el eje Y, pero no tiene componente en X. Por lo tanto es 0,190 newtons. Siguiente, va hacia la izquierda en el eje X, pero no tiene componente en eje Y. Lo puedo ver como menos 60 porque va hacia la izquierda, 0 newtons en Y. Y tengo el peso. El peso va hacia abajo. Tiene componente en Y, pero no en X. Y lo puedo ver como 0, al ir hacia abajo, la flechita significa que es menos 70 newtons. Entonces, ¿cómo puedo calcular la fuerza resultante? Pues muy fácil, simplemente ocupo como si fuera un vector, la suma de fuerzas vectorialmente sería sumar x1 más x2 más x3, y1 más y2, todas las componentes vectoriales. En este caso me quedaría como la fuerza resultante es la suma de las fuerzas vectoriales, las componentes vectoriales en X sería así. Sería 120 newtons de la fuerza 1 más 0 por la fuerza 2 menos 60, que es de la fuerza 3, más 0 del peso. La fuerza en X es igual a 120 menos 60, son 60 newtons en X. Ahora la componente en Y. La fuerza F1 no tiene componente en Y, pero aún así la escribimos. Más el componente de la fuerza 2, que sería 190, pero va hacia arriba. Por lo tanto es positivo. Siguiente componente. F3 no tiene componente en X, por lo tanto es 0. Y el peso hacia abajo, que sería menos 70 newtons. La componente vectorial resultante en Fy sería 190 menos 70 serían 120 newtons. Así que ya tengo mis dos componentes. Bien, sabiendo eso, ya puedo sacar la magnitud de mi vector. ¿Cuál es la magnitud de mi vector? Yo sé que la fuerza resultante es Fx, Fy. Para poder nada más sustituir mis valores, ¿no? Solamente es una forma de poderlo escribir. Mi fuerza resultante total sería 60 newtons en X y 120 newtons en Y. Para saber la magnitud de cualquier vector es como de forma vectorial, es como la magnitud vectorial de cualquier vector. La magnitud del vector es la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado, todo en raíz cuadrada. Pero en lugar de ser x y y, son nuestros factores en x. Esto pasaría a ser
la magnitud del vector resultante igual a la componente de la fuerza al cuadrado más el componente de la fuerza y al cuadrado, todo esto en raíz. Mi fuerza resultante sería 60 newtons al cuadrado más 120 newtons al cuadrado, todo en raíz cuadrada. Y la magnitud de mi vector sería 60 newtons al cuadrado, que me da 3600 más 120 newtons al cuadrado, sale 18.000, todo eso en raíz cuadrada. Me sale 134, punto, en cierto caso, dependiendo del país en el que estén, 134.16 sería mi magnitud del vector. Es la fuerza resultante de este. Y se podría dibujar de esta manera. Si es el doble, 60 en X, debe ser como por aquí. Este sería mi fuerza resultante. Muy bien, espero que les sea de utilidad. Nos vemos en el próximo video.